Muchas gracias a Somatemps como entidad organizadora de esta jornada. Muchas gracias a todos los buenos amigos catalanes con los que cada vez que vengo a Barcelona pues tengo el gusto y el privilegio de compartir tan buenos ratos como este que estamos ahora desarrollando en esta jornada. Vamos a ver, los que hayan escuchado la conferencia previa de Pedro Fernández Barbadillo, supongo que no encontrarán grandes dificultades en hilarla con la mía, aunque aparentemente la diferencia temporal de los acontecimientos de los que nos ocupamos respectivamente pues sea muy grande. Mientras Pedro Fernández Barbadillo nos ha ilustrado sobre el siglo de oro español, yo sin embargo voy a hablar sobre una ley, o mejor dicho, sobre un anteproyecto de ley, es decir, no está ni siquiera todavía promulgado, no forma parte todavía de nuestro ordenamiento jurídico español, como es el anteproyecto de ley de memoria democrática, que fue aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre. Digo que no es difícil, o no será difícil a quienes hayan escuchado la conferencia anterior, hilar ambas temáticas, por paradójico que pueda resultar, por la siguiente razón. Fernández Barbadillo nos ha estado hablando de una serie de acontecimientos que suponen el culmen de la grandeza del genio español, de la hispanidad, y que empiezan a tener su declive pues, a partir de la paz de los Pirineos, a partir de la paz de Westfalia, con el agotamiento de la dinastía de los Austrias. Y ahí, en esos momentos, lo que ocurre con los españoles es que empezamos a comprar una versión de nosotros mismos elaborada por terceros, elaborada por ajenos, y lo que es mucho peor, elaborada por enemigos. Pero empezamos a comprarla como buena, sobre todo como moderna. A fin de cuentas, lo que hacemos es, como ha dicho Fernández Barbadillo, empezar a dotar de carta de naturaleza entre nosotros a una versión de nosotros mismos elaborada a partir de la Ilustración y de la modernidad. Bien, pues el anteproyecto de ley de memoria democrática y su precedente, que es la todavía vigente Ley de Memoria Histórica, en definitiva son un producto acabado del autoodio, del autodesprecio, de considerar que lo español es una forma elaborada de barbarie, y por tanto de esta mentalidad, de esta concepción de nosotros mismos, es lógico que devenga una voluntad de desterrar, de olvidar, de marginar, de amputar una parte de nuestra propia historia. Yendo en concreto al tema que nos ocupa, yo les remitiría a los antecedentes, que no son otros más que la Ley de Memoria Histórica, todavía vigente. Es la Ley 52/2007. Recordarán ustedes que en aquella época, en 2007, estábamos en el primer mandato del presidente Rodríguez Zapatero, que tuvo una de sus genialidades, vamos a llamarla así, una de sus genialidades que fue sacarse este auténtico conejo de la chistera que no estaba ni siquiera en el programa electoral con el que el Partido Socialista había concurrido a las elecciones. Lo que sí estaba muy en boga en aquel momento era la necesidad de Rodríguez Zapatero de obtener el beneplácito, conseguir la benevolencia de Esquerra Republicana de Cataluña, como elemento necesario para él a fin de garantizar una mayoría, no sé si decir estable, pero bueno, al menos aritméticamente viable en el Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, los catalanes lo recordarán, creo que incluso mejor que yo mismo, hacía mucho énfasis, lo sigue haciendo, pero entonces le dio mucho énfasis a una reivindicación que entonces
sonaba verdaderamente extravagante, como era la anulación de la sentencia condenatoria del presidente Companys. Digo que entonces sonaba extravagante para cualquier profesional del derecho, porque no se pueden anular sentencias. Simplemente las sentencias pueden ser revocadas por un tribunal superior, pero una vez que adquieren firmeza, bueno, pues son res judicata y ahí quedan. Sobre todo cuando aquí no estamos hablando de que en aquel momento se cometiera ninguna irregularidad. El presidente Companys, desde luego en un contexto político radicalmente distinto del actual, por supuesto, eso nadie lo discute, pero en aquel momento fue juzgado según el ordenamiento vigente y según las normas procesales y penales vigentes en aquella época. Tuvo derecho a defensa y efectivamente tuvo un abogado defensor y en su causa recayó una condena. Bien, por supuesto, en aquel momento se tuvo presente, en aquel juicio, se dirimieron sus responsabilidades sobre las, ¿cuántas? ¿7.000? 8.000 muertes que se achacan a su gobierno, al gobierno de Companys. Bien, esto era un hecho no solamente histórico, sino jurídico irrebatible. Insisto en que Esquerra Republicana insistía mucho en aquel tema de revisar, de anular aquella condena, y en aquel momento el presidente Zapatero no estaba muy dispuesto a cometer lo que es un disparate jurídico, que es 50 o 60 años más tarde anular una condena técnicamente perfecta, elaborada según las normas de la época, pero buscó una manera de congraciarse con sus socios inestables en el Congreso de los Diputados, de Esquerra, y sacó de su chistera pues este conejo, el de la memoria histórica, que le llamaba. Que, por cierto, la memoria histórica en sí mismo es una expresión redundante. Lógicamente, toda historia se elabora a partir de una memoria. Si no, no es tal historia. Bien, el caso es que la ley de memoria histórica, que para muchos ya será algo conocido, estamos familiarizados sobre todo con las consecuencias que ha tenido, bueno, pues tenía una serie de puntos básicos, fundamentales. El primero de ellos, y así se hacía constar en el primer artículo de la ley, era el reconocimiento, lo dice así textualmente, reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil Española y del régimen franquista. Lo cual, en fin, a poco que uno se plantee el significado de las palabras, es un poco absurdo. Entiendo yo, y salvo mejor criterio, reconocer las víctimas, bueno, pues no pasa de ser una obviedad, sobre todo cuando las víctimas llevan muertas decenas de años. Pero, en fin, sin más precisiones, así lo enunciaba la ley. Reconocimiento de las víctimas. Y la rehabilitación de quienes sufrieron persecución, prisión, destierro, muerte violenta, etcétera, por ser miembros de partidos políticos o de sindicatos o de confesiones religiosas distintas de la oficial, o por pertenecer a minorías étnicas. Para mí esto es una verdadera sorpresa. Yo no sé si alguien tiene noticia de algún caso de haber sido víctima de represión por pertenecer a una minoría étnica. Sinceramente, yo no lo conozco. También menciona a miembros de sociedades secretas, logias masónicas, grupos de resistencia, o sea, maquis, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual. Yo no conozco ningún consejo de guerra celebrado después del fin de la Guerra Civil por cuestiones de orientación sexual. Lamentablemente no contamos aquí entre nosotros hoy con el presidente Zapatero, que tal vez nos pudiera orientar sobre por qué incluyó esto, pero verdaderamente para mí es un misterio. En aquel momento, la ley de memoria histórica reputó como ilegítimos los tribunales, los jurados, cualquier órgano sancionador que hubiera aplicado legislación represiva sobre las víctimas que acabo de
enumerar. Pero, ojo, que se considere ilegítimo, porque atenta contra los derechos humanos, porque atenta contra las libertades democráticas, que se considere ilegítimo, no quiere decir que sus sentencias se consideren nulas. Es otra cosa completamente distinta. Es decir, a ver si, tal vez suene a sutileza, pero tiene su importancia. A ver si haciendo un paralelismo soy capaz de expresarme con una mínima claridad. En el derecho canónico, cuando recae una sentencia de nulidad en un matrimonio, sobre un matrimonio, lo que se está diciendo es que ese matrimonio realmente no se ha llegado a celebrar nunca. Y recae esa sentencia de nulidad, y la sentencia de nulidad lo que hace es reconocer que ese aparente matrimonio fue celebrado de forma irregular, es decir, no sujeto a la legislación canónica y a las normas canónicas vigentes. Bien, lo que no se puede hacer es declarar nula una sentencia que ha sido dictada con estricta observancia de toda la normativa vigente. Que nos guste o no nos guste el contenido de la sentencia es otra cosa, distinta. Uno puede, sobre todo por razones ideológicas y mediada la cantidad de años que nos separa, puede discrepar de que, bueno, pues los jueces de la posguerra consideraran delictiva, pues no sé, la actividad de un señor que pertenecía al Partido Comunista, por ejemplo. Y hoy en día podríamos decir, hombre, pues por pertenecer al Partido Comunista no hay que meter a nadie en la cárcel. Eso es perfectamente lícito, claro que sí, y lógico, y comprensible, y defendible. Ahora, lo que no se puede decir es, no, es que aquello fue nulo. No, nulo no fue. Ni siquiera Rodríguez Zapatero se atrevió a considerar nulas aquellas sentencias, y lo que hacía era simplemente considerar la ilegitimidad de los tribunales por no ajustarse al respeto a los derechos humanos, etc. Bien, igualmente se consideraban ilegítimas, no nulas, las condenas dictadas por estos tribunales. Bien, la ley de memoria histórica también reconoce, porque todavía está en vigor, aunque previsiblemente será derogada en breve, reconoce una declaración de reparación y reconocimiento personal en cuanto a prestaciones, pensiones de orfandad, pensiones para presos políticos, etc. Bien. Y llega a un punto en el que la ley esta se ha hecho muy famosa y ha protagonizado muchos minutos de los telediarios, que es la relativa a las fosas comunes. Fosas comunes que se supone, al menos el entramado de asociaciones llamadas memorialistas, nos dicen que hay millares y millares de fosas comunes donde reposa, bueno, una cantidad ingente de represaliados políticos por toda España. Y la ley de memoria histórica lo que hace es exhortar a las administraciones, a los tres niveles administrativos, a la administración central, a la autonómica y a la local, a que colaboren así indeterminadamente con aquellas entidades memorialistas, con aquellas entidades que agrupen a familiares, descendientes de represaliados, que colaboren con ellos para ayudarles a encontrar los restos mortales de sus familiares. Pero no obliga al Estado, a ninguna de las administraciones del Estado, no obliga a que sufraguen los gastos que suponga esa investigación. Bien, hasta aquí los puntos más destacados de la todavía vigente Ley de Memoria Histórica. Y el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, que aprobó el 15 de septiembre pasado el Gobierno, pues repite o reitera muchos de los puntos que ya aparecen recogidos en la Ley de Memoria Histórica, incluso literalmente copia y pega párrafos de una ley en la otra, pero introduce algunas novedades importantes.
Una de las novedades importantes, y a la que me he referido con cierta insistencia, es que aquí da un paso más en cuanto a las sentencias y declara la nulidad de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Yo me voy a permitir, contando con su benevolencia, mencionar dos aspectos que a mí me parecen alarmantes, de verdad, de esta declaración de nulidad de las sentencias. La primera es muy simple. Yo sé que Alfonso Guerra ya nos ilustró sobre la muerte de Montesquieu, soy consciente, pero no deja de sonar como algo herético dentro de los cánones de la ortodoxia liberal el que el poder legislativo se atribuya unilateralmente la facultad de entrometerse en las resoluciones de los órganos del Poder Judicial, nada menos que para anular esas resoluciones. Sinceramente, es algo que en el siglo XXI debería escandalizarnos. Podría decirse, bueno, pero es que aquellas resoluciones estaban dictadas por órganos jurisdiccionales de un Estado no democrático, como el Estado franquista. Bien, posiblemente el Estado franquista no sería democrático o no lo sería al modo en que hoy entendemos comúnmente. Pero lo bien cierto es que aún así, el poder legislativo actual, que sí reconoce la independencia del Poder Judicial, debería reconocerla no solamente de palabra, sino con los hechos. Y esta es una bonita manera de entrometerse en la independencia del Poder Judicial. Además de que sienta un peligroso precedente. Porque hoy son resoluciones del Poder Judicial de un Estado no democrático las que van a ser anuladas. Pero mañana yo no me atrevo a sospechar qué clase de resoluciones judiciales el Poder Legislativo o el Gobierno o el Poder Ejecutivo puede decidir unilateralmente dar por nulas. Me parece algo sencillamente peligroso e inquietante, verdaderamente inquietante. Y bueno, por otra parte, hay algo, uno ya, como ya va cumpliendo años, inevitablemente se va haciendo mal pensado. Y uno lee este párrafo y dice, nulidad de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de represión franquista que asimismo se declaran ilegítimos. Y claro, uno pues echa en falta, puestos a anular, uno echa en falta otras resoluciones que también deberían ser anuladas porque también supusieron sufrimiento, supusieron derramamiento de sangre y supusieron víctimas, como por ejemplo las miles de sentencias de muerte firmadas por el ya mencionado presidente Companys. Lo que no parece lógico es declarar ilegítimas por represivas, por antidemocráticas, por poco respetuosas con los derechos humanos, las condenas de los consejos de guerra franquistas, que bueno, sería discutible, pero no parece lógico declarar nulas solo esas y sin embargo que continúen como hasta la fecha, porque el franquismo no las anuló, las condenas de muerte dictadas aquí en Cataluña durante el mandato de Companys. Esto no parece lógico, parece evidentemente, más que parece, creo que es evidente que lo que está haciendo la ley es simplemente ajustar las cuentas con uno de los bandos de la Guerra Civil. Que entre otras cosas, transcurrido el tiempo que ha transcurrido, 80 y algún años después del final de la Guerra Civil, aparte de poco conciliador, de poco propiciador de la convivencia entre españoles, parece bastante pueril.
Parece bastante infantil a estas alturas venir con estos asuntos. La democrática menciona más cosas, ¿no? Algunas de ellas verdaderamente sorprendentes. La que acabo de mencionar, sinceramente a mí, me sorprende muchísimo y me escandaliza, ya lo he dicho. Esta, no sé si decir que escandalizarme, no sé si decir que me preocupa, que me da risa, no estoy muy seguro, la verdad. En un epígrafe dedicado al derecho a la justicia, la ley prevé la constitución de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución que constituyan violaciones de los derechos humanos. Bien, que lo hable esto de investigar esto. Pero, claro, uno llega, no puede menos que sentirse consternado, porque esto está muy bien, el propósito, bueno, bien, vamos a darlo por bueno. Pero, hombre, el presidente del gobierno es doctor en economía. Posiblemente entre sus múltiples saberes no está la técnica jurídica. Pero la vicepresidenta Calvo, que ya he dicho que es mi musa mentora, la vicepresidenta Calvo resulta que es doctora en Derecho y es profesora de Derecho Constitucional. Entonces, supongo yo que ella debe tener algún conocimiento, debe tener alguna noticia de que en el año 77 se dictó una ley de amnistía. Y que esa ley de amnistía precisamente prohíbe investigar sobre cualesquiera hechos de violencia política producidos durante la Guerra Civil y durante el régimen franquista. Entonces, no se entiende muy bien, mientras tenemos vigente esa ley de amnistía, ¿a qué se va a dedicar la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo? Si la ley de amnistía le prohíbe taxativamente investigar aquellos hechos. No se pudo investigar, por ejemplo, la masacre llevada a cabo en Paracuellos del Jarama, por ejemplo, algo muy conocido y muy notable, luctuosamente notable. No se pudo investigar, pues, entre otras cosas, porque la ley de amnistía lo prohíbe taxativamente. Sinceramente, no sé a qué se va a dedicar esa fiscalía. Pero, claro, tal vez la musa Calvo, mi musa Calvo, le haya dicho al doctor en economía Sánchez, le ha dicho: tú no te preocupes, Pedro, que esto lo arreglamos. Derogamos la ley de amnistía del 77 y entonces ya el fiscal de Sala, que será un amigo de la Lola, seguramente, pues ya podrá investigar estos hechos. Pues ni aún así podría hacerlo, porque resulta que es que lo prohíbe taxativamente el artículo 9.3 de la Constitución española, cuando declara irretroactivas todas las disposiciones sancionadoras no favorables al reo. Entonces vuelvo a mi pregunta, fruto del desconcierto. ¿Para qué van a crear estos señores una Fiscalía de Sala que legalmente y constitucionalmente no puede investigar ninguna clase de hechos para los que se supone que va a ser creada? Es desconcertante. Pero posiblemente sea fruto de la sabiduría de doña Carmen Calvo. Bien, hay otros elementos de la ley de memoria democrática que nos son muy familiares, seguro que nos lo son, porque se refieren a la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la memoria democrática para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la guerra civil o el régimen dictatorial. Bueno, todos tenemos, supongo, en la memoria lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid hace escasas fechas, cuando se aprobó la retirada del nombre de dos calles de la capital de España dedicadas a Francisco Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Fue, bueno, en este caso, los autores del fármaco probaron su propia medicina, ¿no? Y bien, lo que ocurre es que con esta redacción que se le ha dado en el anteproyecto
de ley de memoria democrática, no se habría podido hacer, porque, repito el párrafo, retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la memoria democrática para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la guerra civil o el régimen dictatorial. Bien, Largo, Caballero, Indalecio y Prieto no entrarían en estos supuestos. Quiere decir que posiblemente en este punto han afinado un poco más el tiro. En la mili decían rectificar el tiro, ¿no? Pues aquí han rectificado el tiro y han apuntado única y exclusivamente a uno de los bandos contendientes en la guerra civil. Exactamente igual que con lo que veíamos en el caso de las sentencias que se pretende declarar nulas. Solamente serán nulas algunas sentencias y solamente serán suscitadores de odios y de rencores y de malos recuerdos algunos personajes históricos, no todos. Igualmente se procede a la revocación de distinciones, de nombramientos, títulos, condecoraciones, incluso títulos nobiliarios. Esto ha salido publicado en la prensa, relacionados con la guerra civil, con el franquismo, etc. Es decir, pues se está hablando, supongo, que en primer lugar del Ducado de Franco y de otros títulos nobiliarios, pues no sé, hay un Ducado de Yahweh o Marquesado de Yahweh, o en fin, bueno. Bien, a estos títulos se refiere, aunque la portavoz para esta materia, la vicepresidenta del Gobierno, nos ha informado de que no van a ser retirados todos los títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo, porque parece ser que hubo algún título nobiliario que se concedió a algún literato de prestigio o a algún científico notable. Estos no van a ser retirados. Sinceramente, esto es lo que menos importancia tiene de la ley, aunque sea, bueno, motivo de titulares de prensa. Pero sigo diciendo lo mismo que decía antes respecto a otro punto. Parece una pataleta. A mí, personalmente, subjetivamente, no sé, estoy dispuesto a que se me corrija, pero me parece una pataleta pueril el vengarse con el nieto o el bisnieto de un señor que políticamente no me resulta agradable 80 años después de los hechos que motivaron el título, la verdad. Es que por la misma razón deberían replantearse si el resto de títulos nobiliarios pues no deberían sufrir también algún tipo de represión y de escarmiento, porque, por ejemplo, hay muchos títulos nobiliarios que en su día se concedieron por hechos bélicos durante la Reconquista. Claro, esto es muy poco correcto, políticamente correcto hoy en día. Son títulos que se consiguieron, ustedes me van a perdonar, matando moros. Entonces, bueno, pues si se aplica este criterio que se va a aplicar al Ducado de Franco, pues yo también lo aplicaría, pues no sé, a aquellos títulos nobiliarios. O mejor, no se lo aplicaría a ninguno, porque la historia puede gustar o no. A todos nos gustan más unos párrafos o unas páginas y menos otras. Pero por mucho que hagamos pataletas y lloremos, pues la historia no va a cambiar. Vamos a ver. Otro de los puntos que a mí me preocupa de todo esto, es que la ley tiene el anteproyecto, tiene una frase ambigua, muy vaporosa, que habla de actuaciones, muy abstracta, dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura franquista. Yo me quedo así un poco intranquilo porque no sé a qué clase de actuaciones
se refiere este anteproyecto de ley. Si uno ha de tomar como fuente de interpretación el telediario, sé que es poco riguroso, pero bueno, en el telediario han salido portavoces del actual gobierno diciendo que se va a ilegalizar determinadas asociaciones, fundaciones, que exaltan o promueven la exaltación del franquismo. Bueno, yo insisto, no sé si es prudente tomar como fuente interpretativa el telediario y a los portavoces del gobierno que salen por allí, del gobierno o del Partido Socialista. No sé si es lo más correcto, pero en cualquier caso no deja de inquietarme la ambigüedad esta de las actuaciones. Y en cualquier caso, si es correcto que lo que se pretende es ilegalizar asociaciones o fundaciones, pues no puedo menos que echarme las manos a la cabeza, por una sencilla razón. No porque me gusten más o menos determinadas asociaciones o determinadas fundaciones con X actividades. No. Simplemente por dos razones. La primera es que desde el primer momento del régimen constitucional del 78 quedó bastante claro, o al menos así nos lo dijeron, quedó bastante claro que esta democracia entraba en la forma de democracia no militante. Me explico. Hay sistemas democráticos, tan democráticos como el nuestro, ni más ni menos, como por ejemplo el alemán, que entra en la categoría de democracia militante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional alemán, en los años 50, procedió a ilegalizar al Partido Comunista alemán y a un partido de corte neonazi llamado en aquel momento Partido Socialista del Reich, que por cierto tenía representación en el Parlamento de uno de los Länder alemanes. El Tribunal Constitucional alemán decidió que no cabía amparar y favorecer la actividad de aquellos cuyo principal propósito era precisamente socavar el régimen democrático. Bien, eso es lo que se llama democracia militante. Es decir, en la democracia solamente pueden jugar los demócratas. Bueno, es una opción. Pero justamente la opción española es diametralmente opuesta. Desde el primer momento se nos dijo, no, esto es una democracia no militante, y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo reiteradísima sobre la cuestión, que sustenta el criterio básico de que esta democracia ampara cualquier tipo de opinión, incluso las no democráticas, con la única limitación de que quienes expresen ese tipo de opiniones respeten a sí mismo los derechos fundamentales de los españoles. Es decir, hagan ustedes memoria, los menores de 40 años no van a poder, pero los mayores de 40 años hagan memoria y recuerden cuando la banda terrorista ETA estaba en plena actividad, cuando ensangrentaba las calles de España día sí, día no, había partidos políticos, primero fue Herri Batasuna, luego Euskal Herria Rock, después Bildu y alguno más que me dejo en el tintero, que defendían, amparaban no solamente a los terroristas encausados en estas actividades, que ya sería bastante grave, sino los móviles que les llevaban a realizar este tipo de acciones. Y el Tribunal Constitucional nos repitió una y otra vez, y los miembros de la clase política que nos aparecían en la caja tonta nos repetían machaconamente que en España se puede defender cualquier tipo de opinión siempre que sea por vías pacíficas. Correcto, ese es el modelo de democracia no militante. Lo que no entiendo muy bien es que aquello sirva para Euskal Herria Rock y no sirva para asociaciones indeterminadas o fundaciones indeterminadas que exalten el franquismo o la dictadura.
sinceramente no lo entiendo. Además de que me consta que quienes defienden el terrorismo etarra, lo que en su día fue la organización etarra, terrorista ETA, sus móviles, sus propósitos, sus objetivos, no lo hacen habitualmente con una exquisita observancia de las normas de la democracia liberal. Suelen hacerlo con violencia, con acoso. ¿Recuerdan ustedes los incidentes de Alsasua, ¿no? Hace no demasiado tiempo, cuando 2 guardias civiles y sus novias fueron prácticamente linchados, ¿no? Bien, pues no entiendo por qué el tratamiento que el ordenamiento jurídico da en España a este tipo de opciones políticas ha de ser tan magnánimo, tan generoso y tan tolerante. Sin embargo, a otro tipo de opciones políticas no digo que sean las de mi preferencia. Simplemente digo que no entiendo por qué a esas otras opciones se les va a aplicar con inquietante ambigüedad actuaciones. Bien, veremos qué son estas actuaciones, pero en cualquier caso las considero completamente fuera de lugar. Si alguien tiene curiosidad por el detalle, le puedo decir que la sentencia del Tribunal Constitucional 176 de 1995 decía que se ampara la difusión de ideas contrarias al propio sistema textualmente. Al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. Esto es doctrina del Tribunal Constitucional. No sé en qué estaba pensando mi musa Calvo cuando redactaba el proyecto de ley de memoria democrática. Pero no solamente eso, por ejemplo, es que el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, también tiene jurisprudencia muy repetida al respecto y de aplicación en determinados países, como por ejemplo en su sentencia de 24 de febrero del 97, en el caso de Haes y Gixels, en belgas, dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población. Y para terminar este punto, cuando el anteproyecto de ley enigmáticamente habla de actuaciones a desarrollar sobre estas asociaciones, pues hay que recordar también la Constitución española. Y es que el artículo 22.4 dice que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Es decir, no solamente por el capricho, la arbitrariedad administrativa. Además de los aspectos judiciales de esta ley, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Hay otro motivo de alarma, al menos para mi humilde persona, que todavía tengo una hija en el sistema académico, en la universidad. El anteproyecto de ley habla textualmente, también es una expresión inquietante, intervenir sobre los contenidos curriculares de ESO y bachillerato. Textualmente, con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Bien, veremos en qué queda esto. Pero yo aplico una regla de sentido común muy elemental. Si por un lado el anteproyecto deja claro que al menos en la intención de sus redactores, ya veremos si al final esto se materializa así o no, pero al menos en la intención de sus redactores hay ideas que deben ser proscritas,
o concepciones de la vida, o modos de interpretar la historia. Hay ideas, en definitiva, que deben ser proscritas. Si además eso lo conjugamos con la intención de intervenir los contenidos curriculares, pues si a esto no le llaman ustedes atentado contra la libertad de cátedra, ya me dirán a qué podemos llamar así. Porque lo que se está diciendo en definitiva es qué se va a poder enseñar y qué queda proscrito enseñar, simplemente. Es así de... Posiblemente el anteproyecto de ley no lo dice de forma tan rotunda como lo estoy expresando yo, pero yo les aseguro que me estoy limitando a traducir al román paladino lo que a veces la palabrería legalista pues enmascara. Pero aquí ciertamente hay motivo de preocupación, yo lo tengo, porque ya de por sí el sistema educativo español pues va perdiendo calidad, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, por su politización creciente, y aquí, si nada lo impide, nada o nadie, pues vamos a encontrar un nuevo motivo de alarma. Por último, ha salido mucho en los medios de comunicación el Valle de los Caídos. Yo considero que forma parte más bien de un elemento propagandístico que de otra cosa. El Valle de los Caídos, dice, sufrirá una resignificación. No entiendo muy bien lo que quiere decir resignificación, pero me temo lo peor. Sufrirá una resignificación con finalidad pedagógica. Esto cada vez me alarma más. Con finalidad pedagógica. Y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Por último, declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz, que es la que... Esto nos llevaría muy lejos explicarlo. La Fundación de la Santa Cruz es, en definitiva, lo que permite que el valle esté custodiado por una comunidad benedictina. Luego, en el momento en que se declare extinta esta fundación, pues los benedictinos desaparecerán de allí. Bien, uno puede parecerle mejor o peor que en la abadía, que en el Valle de los Caídos resida una comunidad benedictina, exista una abadía benedictina. Bien, esto a mí me parece materia opinable. Me parece bastante lógico que un recinto religioso esté custodiado por religiosos, eso sí, pero en fin, sería admisible una opinión contraria. Lo que ocurre es que la resignificación de la que habla el proyecto, en definitiva, vamos a llamar a las cosas por su nombre, no es otra cosa más que desnaturalizar una obra de arte tal cual fue concebida por su autor. Es decir, se ha hablado estos días de si desmontarán la cruz o no desmontarán la cruz, que técnicamente parece ser que es peliagudo el problema de desmontar la cruz, pero en fin, supongo que no será imposible. Bien, lo que sí es cierto es que el remate de la Basílica del Valle de los Caídos pues es una obra de arte, y concretamente lo que visualmente primero percibe el espectador es el grupo escultórico de los 4 evangelistas, obra de Juan de Ávalos, de un magnífico escultor como Juan de Ávalos. Entonces, la resignificación, me temo, es una expresión bastante ambigua, pero me temo que puede suponer la desnaturalización de una obra de arte. Yo no sé si es comprensible que uno diga, vamos a ver, un régimen tiránico y despótico por antonomasia, pues el antiguo Egipto, el Egipto de los faraones, más tiránico y más despótico, es imposible imaginar un régimen político. Pero es lícito, nos es lícito a los hombres del siglo XXI añadir o quitar elementos de las pirámides o de los templos del antiguo Egipto.
A mí me parece que no. A mí tal vez, me temo, que Carmen Calvo piense que sí. O tal vez me temo incluso que a Carmen Calvo le dé igual el arte. Eso es muy posible, eso es muy posible. Pero lo que parece sin duda cierto es que esa resignificación va a llevar a desnaturalizar, a hacer incomprensible, en definitiva, la actual basílica del Valle de los Caídos. Yo entiendo que alguien pudiera decir, bueno, pues vamos a poner unos cartelitos explicando que esto se hizo después de una guerra civil y según se puede comprobar en la cúpula donde aparece el general Franco en un grandioso mosaico, pues esto glorifica el triunfo de los sublevados de la guerra civil. Bien, yo entiendo que se pueda poner esa explicación en la basílica. Lo que me parece incomprensible es que se intervenga en el mosaico de la cúpula arrancando las teselas del general Franco. Me parece verdaderamente, simplemente porque convierte en incomprensible el monumento y el propósito de quienes lo levantaron. Por otra parte, otro de los motivos que se describen en el anteproyecto de identificar y devolver a sus familiares los restos de los que allí reposan, bueno, me parece de una desproporción y me parece una enormidad tan delirante que solamente puede ser fruto de las mentes que lo han redactado, sin duda alguna. Por una sencilla razón, vamos a ver, en que se encuentran los osarios del interior de la basílica, pues yo les digo brevemente que están dispuestos en varios pisos. En cada uno de los pisos se depositaron por orden de llegada féretros con los restos de caídos de los dos bandos de la guerra civil, pero no pensemos al hablar de féretros lo que pensamos hoy. En aquellos féretros podía haber restos de un soldado, de un combatiente, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de más. Están relacionados los nombres, pues aproximadamente de algo más de la mitad de los 30 y tantos mil que descansan allí. El resto no están identificados. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que desde el año 75 hasta hoy ha sido política manifiesta, deliberada, de patrimonio nacional, no efectuar mantenimiento en la Basílica del Valle de los Caídos. No efectuar mantenimiento allí, para quien conozca la zona, la Sierra de Guadarrama, allí caen unas nevadas espectaculares en invierno. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando la nieve se funde, la basílica tiene filtraciones de agua, que cualquiera que la visite hoy en día verá los restos del agua en las paredes. E igual que se ven en las paredes de la basílica, existen filtraciones de agua en la zona de los osarios, en la zona de la cripta. Eso ha llevado a que más de uno de los pisos, de las alturas en las que están divididos los osarios, hayan cedido. Y los restos, los féretros, lógicamente, han caído también. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando un memorialista de estas asociaciones memorialistas dice no, hay que hacer la prueba del ADN a los esqueletos que allí reposan para poder identificarlos, porque hay familiares que están reclamando a su tío Benito o a su tía Emerenciana. Yo soy un absoluto ignorante en materias científicas, pero supongo que Josep me podrá echar una mano y corregirme en su caso cuando digo lo siguiente simplemente por pura lógica. Vamos a ver. Si en un féretro hay mezclados desde hace 80 años 4 o 5 o 6 esqueletos distintos que han sufrido filtraciones de agua, incluso que se han movido, han perdido estabilidad,
Yo quiero pensar, creo que lo que habrá dentro ya no serán 5 esqueletos, sino será un amasijo de huesos absolutamente inidentificable. Entonces, a la hora de hacer la prueba del ADN, ¿hay que hacer la prueba a cada uno de los huesecitos? Porque si hay que devolver los restos a los familiares, no se pueden seleccionar huesos al azar. Si se quiere hacer algo verdaderamente con rigor y seriedad, habrá que identificar falange por falange y huesecito. Bueno, perdón. Es que, sinceramente, conozco pocos nombres más de huesos del cuerpo humano, ¿no? Pero en fin, tibia a tibia y peroné a peroné, habrá que ir realizando la prueba del ADN. Esto es delirante. A mí me parece delirante. Sobre todo, vamos a ver, con la que nos está cayendo, de verdad, no tenemos nada mejor que hacer. No tenemos nada más práctico que hacer por nuestros compatriotas que analizar huesecitos, venerables huesecitos, sean del bando que sean las personas a las que pertenecieron. Sinceramente, yo creo que no nos sobra el dinero, o al menos eso tengo entendido, y las carencias de nuestro sistema sanitario me parecen un destino mucho más eficaz y mucho más lógico en beneficio de nuestros compatriotas que analizar, pues eso, fémur a fémur, el amasijo de huesos que puede haber en los osarios del Valle de los Caídos, en fin. Y por último, el título tercero de este anteproyecto de ley está dedicado a agradecer y recompensar sus servicios al llamado movimiento memorialista, al que me he referido en más de una ocasión. Es decir, a que todos nos lo imaginamos. Una lluvia de dinero, un chorro de subvenciones a toda asociación que las haya a porrillo, y me temo que las va a haber todavía más, que digan estar preocupadísimas buscando los restos de la tía emerenciana o del tío Benito. Me temo que van a surgir muchas más. Ya hay muchas. La mayoría de las cuales, como es algo muy familiar en el entorno y en el entramado de las ONGs, consumen las subvenciones que hasta ahora han podido recibir, sobre todo en remuneración de su personal, pero muy poco en la actividad principal que se supone justifica la subvención que han recibido. Bien, pues esto técnicamente lo podríamos llamar como el establecimiento o como el fomento de una red clientelar, es decir, un entramado de personas cuyo voto es cautivo porque saben que su modus vivendi depende de que los promotores de esta ley y el statu quo que va a generar pues permanezcan en el poder. Yo no sé, supongo, ahora se ha pasado un poco de moda, pero en fin, hubo una época en que se habló mucho del PER, de las peonadas que recibían los agricultores en Andalucía. Bueno, pues esto es lo mismo, pero sin tierra de cultivo por medio. Es simplemente crear un entramado humano de votantes que saben que su voto ha de permanecer inalterable para que sus ingresos continúen inalterados. A mí, personalmente, todo esto que acabo de describir me resulta chocante por una razón que también es muy subjetiva y que pueden ustedes compartir o posiblemente no. Y es que este progresismo líquido, progresismo indeterminado, de la llamada izquierda en el poder actualmente, lo que otros han llamado la izquierda caviar o la izquierda de salón, bueno, pues este progresismo en realidad no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con la izquierda revolucionaria con la que pretenden identificarse. Es algo muy curioso, porque cuando los actuales dirigentes del Partido Socialista
quedan consternadísimos al quitarle una calle a Largo Caballero, el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, se encienden en indignación, no diré santa indignación, pero en indignación al menos. Uno no puede menos que quedarse como mínimo extrañado. Vamos a ver, Francisco Largo Caballero sería muchas cosas, pero demócrata no demasiado. Bolchevique, bastante. Sería lo más parecido a un bolchevique. Y entre otras cosas, si Francisco Largo Caballero hubiera podido contemplar en vida a quienes hoy dirigen el Partido Socialista, posiblemente les habría dado un fin poco honroso. Entonces no entiendo muy bien cómo es posible que unos socialdemócratas, en el mejor de los casos, no sé, unos individuos, un individuo concretamente el doctor Sánchez, que lo primero que hace, nada más ganar la moción de censura y convertirse en presidente del gobierno, lo primero, su primer acto, es recibir en audiencia privada en el Palacio de la Moncloa a George Soros, un especulador capitalista de la peor especie, un auténtico tiburón de los mercados financieros a despecho de pueblos y estados. Que este sea el primer individuo recibido por el doctor Sánchez, bueno, no quiero ni pensar lo que habría dicho Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto. Posiblemente habrían dejado al doctor Sánchez con un tiro en la nuca delante de un cementerio. Posiblemente. Bien, pues esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Y entonces, dicen, yo me intento interrogar, sinceramente no encuentro una respuesta concluyente, de cuál es la verdadera razón, el verdadero propósito que mueve a los redactores de este anteproyecto de ley, si en realidad ideológicamente es más que cuestionable que tengan alguna relación lejanísima con los dirigentes históricos cuya memoria se pretende vindicar. Yo pienso que en realidad con aquella izquierda revolucionaria de los años 30, pues a lo sumo, lo único que guardan en común es una cosmovisión, por un lado, anticristiana, materialista, y por otro lado, negadora de España como comunidad histórica. O, en definitiva, si lo queremos decir con una sola palabra, pues lo diremos, antiespañola. Seguro que es el término que mejor le cuadra. Eso es lo único que guardan en común con aquella izquierda revolucionaria. Posiblemente, lo que quiero pensar, que lo que se está proponiendo es ajustar las cuentas con el bando ganador del franquismo, al modo que tradicionalmente en España hemos considerado innoble. Incluso tenemos un refrán específico para ello. Amor o muerto, gran lanzada. Solamente se atreven algunos con los enemigos cuando ya no lo son, cuando son incapaces de oponer ningún tipo de resistencia. Y posiblemente, tal vez, me muevo en el terreno de las conjeturas. Lo que también desean los españoles es, lo que desea el gobierno es suministrar a los españoles, pues esto que llaman memoria democrática, pero en dosis masivas, de forma que tengan algún efecto narcótico sobre la conciencia colectiva y que nos impida fijar nuestra atención en los verdaderos y en los reales problemas. Y no digo problemas, diré dramas que afectan al pueblo español. Cuando uno lee consternado en la prensa que España ocupa la última posición en la Unión Europea en cuanto a empleo juvenil, es decir, la primera en cuanto a paro juvenil, con un 45% de los menores de 25 años en paro, pues uno no puede evitar llegar a la posible conclusión de que este circo memorialista lo que está es jugando con cosas muy serias, pero
con el propósito de mantener la atención de los españoles dispersa para que no se fijen en lo que verdaderamente ahora mismo nos debería preocupar. Y esto es todo. Muchas gracias.